Hola, soy Álvaro. Vamos a continuar con el con el segundo video. Esta sería la tercera y última parte. Y comparando con lo que habíamos dejado en el circuito anterior, en aquel momento teníamos los displays puestos de los amperímetros acá mismo en el circuito. Como pueden ver aquí, he ordenado un poco el asunto. Me gustaría en ese sentido, o sería recomendable por orden, que vuestro circuito en la tarea uno, en la simulación, quede más o menos de esta forma, ¿ya? De tal manera que todo tenga puro stack en cada uno de ellos. Fíjense que he tenido que modificar, eso sí, los nombres de los tags. Por favor, revísenlo con este ejemplo que se les será entregado del circuito simulado, con tal de que ustedes mantengan los mismos nombres y como ya les he dicho, que van a tener más elementos, por lo tanto, correlativamente van creciendo hacia abajo. O, de otra forma, podría ser que ponen o inventan sus propios nombres, pero la idea es que mantengan un orden con con el número de los elementos, con el nombre, con el R2, R3, etcétera, o la fuente, ¿ya? Por tanto, fíjense que acá este tag tiene ahora tag de T, la T de tag, voltaje de la fuente B1. Ahí está el elemento, ¿ya? Entonces, en cambio, esta tiene tag de la T de tag y de corriente de R2 o B1. Como es la misma, ustedes tienen que saberlo, por lo tanto, a esta que está acá se le ha asignado la fuente B1. Entonces, ustedes pueden también aquí, si gustan, pueden correr esto un poquito más, ahí, y si quieren acá, pueden hacer doble clic en cada uno y ponen fuente B1. ¿Se fija? Y acá puede poner fuente B2. Y también ahí lo puede correr un poco, en fin, como guste. Y así con cada elemento. Eso queda a criterio de cada uno, de cada grupo. Lo importante es que están todos los elementos. Podemos ver aquí que es tag, corriente de R45, que vendría a corresponder a este amperímetro. ¿Se fijan? Lo que pasa es que como está la resistencia 4 y la resistencia 5, le he puesto el nombre 45, que es la misma, el común, para no repetirla. Entonces, en el elemento de la resistencia 4 se repite la corriente. Agrandémoslo un poco que se está viendo muy mal. Ahí. En el elemento de la resistencia 4 se repite el tag de la corriente IR45. Y el de la resistencia 5, el voltaje es diferente, pero la corriente es la misma, por lo tanto es el mismo tag, ¿se fija? Lo cual sería lo mismo que hacer esto y conectarse ahí. También va a ser lo mismo, control T, y podemos ver que es la misma corriente, ¿ya? Vamos a volver al caso anterior, ¿ya? Acá el voltaje display R5. Este está malo, ¿se fijan? Le puse voltaje display IR2. Correspondería poner en cada uno de estos que están acá. Corriente display IR3. Y así hasta la corriente display IR9. Ya, todas estas cosas van a ser evaluadas en su tarea. El orden es muy importante y lo debemos adquirir poco a poco con la práctica. Por lo tanto, todas estas cosas van a ser evaluadas y tendrán más o menos puntaje dependiendo de, de cómo lo hagan, ¿ya? Esta es una tarea efectivamente sencilla, donde no tenemos mucho que pensar en el sentido estricto de nuestro estudio. Por ende, para poder evaluarla, ah, ya tiene un nombre. Pongamos, para poder evaluarla tenemos que eh, tener, valorar en el orden un poco de puntuación. Ya, ahí estamos. Dejémoslo ahí. Control, retrocedamos un poquito.
Entonces, eso es importante. La idea es que repliquen todo esto mismo y puedan llegar con su circuito a algo más o menos así. Pero en esta ocasión me faltó decir algo. En algún momento, si ustedes quieren, por ejemplo, conectar desde aquí a acá, a este punto que está acá, fíjense que si ustedes seleccionan acá, no podemos trasladar para allá. Seleccionando con el clic izquierdo, se nos mueve todo este elemento o cable que se trazó anteriormente. Este también, se fija, entre los nodos quedan separados, por lo tanto no se pueden, no se pueden extender un arranque. Para extender un arranque hay que seleccionar control, lo selecciono ahora lo dejo presionado, control del computador, lo dejo presionado y con el clic izquierdo tomo y puedo obtener una derivación, ¿se fija? La puedo conectar aquí y allí suelto el clic izquierdo manteniendo el control y ahí tengo la conexión entre este punto y este punto, que es como sacar una derivación adicional. Y ahora puedo soltar el control sin ningún problema. Y ya tengo un circuito, pero este ya sería un circuito diferente porque hay una especie de cable allí que nos alteraría las mediciones, pero en nuestro caso era más que nada para poder explicar aquello. Entonces lo borramos ahora con suprimir y quedaría allí. Bien, pero vamos a una segunda y última parte. Necesito achicarlo ahí. Ahí está. Allí abrimos el Library Browser y vamos a ir a Control. Recordemos que los conceptos de control tienen muchas ventanitas aquí que podemos abrir, que básicamente se refieren a los cables verdes. Estos cables que están acá son los referidos a control. Toda esta cosa que podemos ver aquí a nivel gráfico, todos estos cables se pueden conseguir con circuitos electrónicos y son señales de muy baja potencia. Y por ende, se pueden tomar y depurar para hacer procesos de control. No sé, se pueden conectar a un Arduino, si es que no conoce los Arduinos, a tarjetas electrónicas para hacer cálculos de algoritmos. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a, ahí, ahí. Nosotros vamos a tomar estas señales verdes de control desde este punto y vamos a tomar un arranque y le vamos a hacer una operación matemática que es para calcular la potencia. Entonces aquí tenemos el producto que puede ser en forma rectangular o producto redondo, en forma circular. De cualquiera de los dos sirve, ¿ah? Lo importante es que es el producto matemático de la señal. Por tanto, usted puede volver a forma rectangular aquí mismo y ahí tiene lo mismo que tenía acá en el otro punto. ¿Se fija? También puede, eh, lo dejamos en rectangular mientras tanto. También puede, por ejemplo, alistar el número de operadores. Si quiere poner 3 operadores de multiplicación, le pone otro asterisco y debería aparecer un tercer asterisco aquí en la tercera flechita de entrada. Evidentemente el producto solo tiene una salida, que es la multiplicación, por lo tanto no sirve de nada eh, esperar 2 salidas. Entonces, ahí borramos esta, porque tenemos 2 señales que vamos a multiplicar la corriente y el voltaje, y ahí lo tenemos, ¿ya? Si nos fijamos en el productor circular, tiene una entrada por abajo, por arriba, perdón, por la izquierda y por debajo. Por lo tanto, puede ser un poquito más geométrico para ciertas ocasiones donde queremos ordenar las cosas así. Vamos a ocupar el cuadrado rectangular, quiero decir, y la idea es desplazarlo allí. Entonces lo vamos a dejar aquí, ahí, y vamos a poner un scope para obtener el cálculo, ahí. Y este va a ser la potencia de la fuente B1, ¿cierto? Potencia de la fuente B1, bien. Potencia de la fuente B2, o B6 mejor dicho. Potencia de la fuente B6 y
Potencia de la fuente y 10. Bien, entonces, tomamos acá, en cualquier orden, no importa cómo venga la señal. Tomamos la señal de voltaje electrónica o de control y la señal de corriente. Y ahí estaría. ¿Ya? Tomamos la señal de voltaje y la señal de corriente. Como podemos ver, nos ha quedado todo una ensalada de desorden acá. Entonces tratemos de bajar un poquito. Nos quedó muy pegado inicialmente los displays. Allí. Normalmente cuando queda así como media gruesa, no, está derecha. Se puede ver que está derecha. Bien. Entonces acá vamos a tener que empezar a hacer un poquito, a bajar un poco. Ahí, hay que dejar un poco más de espacio para que nos quede ordenado, ¿ya? Entonces acá tendríamos que bajar un poquito, ahí. Voltaje y corriente, ¿ya? Y ahí tendríamos las potencias de cada una de las fuentes. Pongamos control T para poder simular y ahí tenemos las potencias en cada una de ellas, ¿ya? Estas son las potencias de todas las fuentes. Evidentemente, lo que entregan las fuentes tiene que ser igual a lo que consumen las cargas en las resistencias abajo. Eh, Eso, sin embargo, en esta ocasión, dado que no tenemos aún conocimientos de cómo orientar correctamente los amperímetros y los voltímetros, nos van a dar soluciones que, dependiendo del signo, en algunos casos van a ser negativo y positivo, y eso nos va a generar un conflicto a lo que se llama el balance de potencias. Pero en esta primera tarea, como yo les digo, lo único que importa es simular y ser ordenados con la simulación de la estructuración de los circuitos, como lo estamos haciendo acá, siguiendo un mismo patrón. Eh, pero en la segunda tarea ustedes ya van a estar en condiciones de poder distinguir, corregir las diferencias de signo en cuanto para que el balance de potencia dé correctamente. Parece que está con el número 16. Y además con negrito. Ahí. Ya. Entonces, sigamos el mismo procedimiento acá. Vamos a tener que bajar un poquito, eso sí, porque está medio, como lo pudimos ver, ahí, un poco espacio. Ahí, ahí. Entonces tomamos esto, lo vamos a replicar acá. ¿Estaría bien? No, ¿qué hice? Fíjense que a veces pasa eso, ¿ah? ¿Cuándo? Porque para poder replicar tenemos que seleccionar control y dejarlo presionado y luego el clic izquierdo desplazarlo para abajo. Pero cuando soltamos los dos a la misma vez, quiero decir el control y el clic, se genera este desplazamiento. No, para que se repliquen tenemos que soltar únicamente el clic izquierdo del botón y después el control. Entonces de esa manera se replica. Lo mismo con el otro, para el segundo caso, y siempre y cuando no respetemos eso, se nos va a generar un desplazamiento del elemento. Ustedes, yo creo que cuando les toque hacerlo, se les va a pasar y lo van a distinguir. Y van a aprender la diferencia. Allí, allí, te quedó muy arriba, pero no importa. Ustedes podrán corregir eso en su circuito. Y listo. ¿Ya? Ya, vuelvo a repetir, importante ser ordenado, ¿no? No es maña del profesor que pida simetría en las cosas. Esto tiene que ser respetado y tiene que tratar de buscarse. Ahí está.
Entonces fíjense que esta nos da cero. Hay un problema, claro, no quedó conectada y pues nos pasamos, ¿se fijan? Entonces la levantamos un poquitito y ahí sí que quedó conectada. Todas las demás dan, independientemente que unas dan positivas, negativas, como insisto, no importa, eso será corregido en la segunda tarea. Y ese es un resultado ya el que buscamos. Si nos vamos a View y ponemos Zoom to Fit, entonces ahí lo ajusta directamente al porte de la pantalla. Ahí queda perfecto, midiendo potencia. Todo esto a ustedes nos va a servir para llenar las tablas. ¿Ya? Eso sería. Sin embargo, también tenemos una última opción que lo vamos a dejar ahí mejor. Ya, quedamos hasta ahí. Chao, que estén bien.